Me parece que cuando se habla de cambio climático, que es el tema que nos convoca, de crisis climática, y pensar un poco qué caminos de desarrollo queremos para nuestros países, un desafío muy importante, pero que no es considerado muchas veces por la academia o por los políticos, es qué tipo de imaginarios de futuro disponemos. O sea, si tú no puedes imaginar el futuro, no sabes qué alternativas tienes para desarrollarte. Y la construcción de una idea de futuro, de futuridad, es algo que en la década del 60, por ejemplo, o hasta la década del 80 se hacía mucho. Había muchos recursos invertidos en eso y había muchos pensadores que se dedicaban a pensar el futuro. ¿Sí? Hoy nombramos Buckminster Fuller, Schumacher, bueno, aquí en América Latina hubo ideas muy la teoría de la dependencia, o sea, hubo como un montón de ramas teóricas que pensaban futuros alternativos y eso se fue perdiendo porque bueno, vivimos en un mundo dominado por un solo modelo económico y bastante dominante, bastante que termina apagando otras voces. Entonces, con el aumento de la crisis y vivimos un momento bastante peligroso en términos de políticos, en términos de qué tipo de democracia estamos teniendo, la necesidad de pensar el futuro ha empezado a resurgir y una cosa que tenemos que evitar es que el futuro de nuestra sociedad sea solamente pensado por empresas o por los CEOs de empresas o por actores que tienen intereses creados y que piensan soluciones que no son adecuadas para los problemas que tenemos ahora. Oye, yo lo escucho y no puedo evitar hacer la siguiente reflexión. Hace un par de días visitó a la región el ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien presidía la mesa de sequía, puesto que en nuestra región hace un par de semanas fue decretada una región, zona de escasez hídrica, por lo cual se invierten recursos, ¿cierto?, para poder mitigar de alguna forma esto que está afectando. Tenemos comunas en la región del Maule, San Rafael, por ejemplo, que el 65% de la población no tiene agua potable y accede al agua a través de camiones aljibe y este tipo de soluciones parche. Sin embargo, este mismo ministro tiene derechos de aprovechamiento de agua, que nosotros acá en Chile tenemos un código de agua, ustedes deben conocerlo seguramente, tiene 29.000 litros por segundo de aprovechamiento de agua. Entonces, cuando una figura o un ministro se encarga, ¿cierto?, de enfrentar este problema, pero por otra parte es uno de los beneficiarios, ¿cierto?, del sistema, cabe preguntarse entonces, bueno, ¿qué intereses se defienden? ¿Se defienden los intereses privados o se defienden los intereses del bien público? Bueno, yo creo que tú misma respondiste la pregunta. Hay algo ahí que es las élites y determinados estamentos relacionados con la construcción de políticas no tienen ningún interés en cambiar el modelo de producción y lo que están haciendo es llevar la democracia a un callejón sin salida donde lo que priman son las soluciones autoritarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quieren renunciar a los beneficios que tienen. Entonces, cuando tú tienes una puerta giratoria en la cual los funcionarios son parte de una empresa y luego pasan al Estado, lo que terminan haciendo es siempre defendiendo los intereses de esas empresas. ¿Sí? Pero el mayor problema político que tenemos es cómo presentar una alternativa a eso que no sea solamente una alternativa en lugar de construir, de reclamar, ¿sí? De reclamar que el otro deje de hacer algo. Sí, claro. ¿Sí? Ahí hay una anécdota, no sé si me puedo extender sobre eso, pero en Brasil, en la zona del semiárido, o sea, al nordeste de Brasil, que es una zona muy pobre, donde llueve muy poco, ¿sí? No me acuerdo la cantidad de milímetros por año, pero creo que era 400 milímetros por año. Es una zona donde llueve bastante poco. Hay un movimiento que es la articulación del semiárido, un movimiento social, y ellos también tenían el mismo problema de cómo lidiar con políticas de Estado donde lo que se imponen son soluciones donde utilizan el camión tanque para proveer a los pobladores de agua o grandes proyectos hídricos como represas. ¿Sí? Y todo eso se marcaba para los actores institucionales como el combate a la sequía. Así es. ¿Sí? El problema de eso era que, por ejemplo, el camión tanque implicaba negociar favores con los intendentes. Entonces, eso básicamente significaba era cambiar votos por agua. Bueno, aquí pasa algo similar, hay que decirlo. Entonces, lo que hizo este movimiento social, muy interesante, la articulación del semiárido, justo antes de la llegada de Lula al poder,
fue construir un nuevo marco de pensamiento y cambiaron la discusión. Entonces, en vez de hablar de combate a la sequía, empezaron a hablar de convivir con la sequía. ¿Sí? Y desarrollaron algunas soluciones tecnológicas como recolectores de agua de lluvia, ¿sí? Donde eso les permitía ganar autonomía a los pobladores respecto al uso del camión tanque. Que al final no terminan de solucionar todo el problema, pero sí me parece que ese tipo de acciones que son a la vez discursivas, pero también son construcción de imaginario, permiten repensar el problema para no caer en las soluciones que ya conocemos. Así que es uno de los problemas que tenemos ahora. Por eso la idea de repensar el futuro o de reclamar el futuro tiene que ver con eso. ¿Qué soluciones podemos construir como actores sociales colectivos en un marco democrático que nos permitan pensar los problemas que tenemos, que son problemas nuevos, de maneras que no implican usar soluciones viejas? Claro, esta retórica a lo mejor de convivir con el problema seguramente también tiene más adeptos en la comunidad, digamos. De repente a las personas les da un poco miedo acercarse a aquellos movimientos que son, claro, muy instigadores, a lo mejor que generan de alguna forma esta suerte de conflicto, y a la gente en general no le gusta estar metido en el conflicto. Entonces, claro, cuando cambia este lenguaje, probablemente se generan ciertas comunidades distintas, digamos. ¿Cómo pensamos un futuro cuando la crisis climática, por ejemplo, nos amenaza hoy día nuestro futuro si no se toman medidas importantes, Adrián? Uy, qué pregunta me tiraste, Natalie. Yo creo, reflexionando un poco acerca de lo que estaba planteando Mariano, de cambiar la retórica, ¿no? El discurso, no la retórica, sino el discurso, nuestra forma de imaginar las salidas de los problemas. Creo que una parte importante de eso también es, sin ir necesariamente a la confrontación frontal, al choque, es sí cuestionar ciertas lógicas que hemos aprendido a aceptar como naturales, como dadas. Y por ejemplo lo que él decía recién, ¿no? El interés particular como actor defensor del interés general, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado a pensar en la idea de que las empresas finalmente, con sus programas de responsabilidad social empresaria, con sus programas de intervención o de generación de tecnologías verdes, etcétera, en realidad son los actores principales de solución del problema. Y eso puede ser que una empresa contribuya efectivamente a solucionar el problema con la generación de nuevas tecnologías o con otro tipo de intervenciones, pero yo diría que mínimamente deberíamos cuestionarnos que después de 50 años casi de gobernanza ambiental, y estoy refiriéndome no solo a Chile ni solo a Argentina, sino a nivel mundial, donde se ha partido de esa base, ¿no? de que estos iban a ser los actores que iban a solucionar el problema, y vemos que las cosas no están mejor, sino peor que hace 50 años, por lo menos la carga de la prueba debería estar invertida, ¿no? O sea, no deberíamos ser los que decimos esto hay que cuestionarlo, los que tenemos que demostrar que eso es cuestionable, sino aquellos en quienes se ha depositado, se ha delegado la misión de solucionar el problema y no lo han hecho. Ellos deberían ser los que deberían demostrar por qué hay que seguir confiando, apostando a ellos, ¿no? Y por el momento eso no está ocurriendo. Entonces creo que hay una inversión que se puede hacer. Evidentemente eso puede generar roces, molestias de muchos actores de otros. Otros caminos que habría que explorar, creo, son vías más indirectas, ¿no? Como por ejemplo, si tú dices, bueno, hay un problema de sequía y tienes una constelación de actores que a lo mejor está trabando soluciones de fondo, bueno, ir a cuestionar como problemas que son más de fondo, ¿no? No sé, ahora estoy pensando, por ejemplo, en la gran crisis, la hambruna que hubo en 2007, 2008, a nivel mundial, que fue la más grande de la historia. Simultáneamente fue el año en que más alimentos se produjo en el mundo, en toda la historia. Entonces tú dices, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo se puede explicar eso? Sí. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, ahí hay un problema y mucha gente le echó la culpa y efectivamente fue parte fue parte sustancial del problema, ¿no? Una ola de sequías también, pero también hubo una causal que agravó como mínimo mucho el problema, que fue que los productos agrícolas hoy en día se han convertido sobre todo en commodities, ¿no? Que son transables en bolsa, y por lo tanto son pasibles de convertirse en objetos de especulación financiera también. Y eso fue lo que pasó en ese episodio,
donde hubo muchos de los grandes bancos del mundo que invirtieron en commodities agrícolas como un objeto de especulación financiera para levantar el precio y luego revender más caras esas acciones. Y bueno, eso hizo que la gente, digamos, obviamente en una agricultura hiperindustrializada, los campesinos ya no tienen la libertad ni los medios para producir, ni el know-how para producir que tenían antes, pero al mismo tiempo tampoco tienen el ingreso necesario para comprar un alimento que ha multiplicado N veces su precio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se produce la hambruna. Entonces, estas lógicas, digamos, o estos fenómenos que tienen explicaciones diversas y complejas, no es fácil echar la culpa a la sequía, pero también hay que ver que otros factores están operando detrás, ¿no? Con una mirada un poco más sistémica. Sí, claro. Y bueno, estas son cosas que tenemos que acostumbrarnos a hacer, ¿no? Uh-huh. Creo que por ahí van los tiros, como se dice. Claro. En esta mirada más sistémica igual hay una frase de Modatima, que es una organización acá en Chile, Defensores del Agua. En Chile no hay sequía, hay saqueo. Han instalado aquello, bueno, producto justamente de esto que les comentaba recién, que la concentración de los derechos de agua están en una población muy reducida en nuestro país, y la gran población, ¿cierto?, que debería tener el acceso al agua tal cual nuestra Constitución lo señala, hoy día no lo tienen. Y los pequeños campesinos de nuestra región, la región del Maule es una región que se caracteriza por ser una zona muy rural con mucho campesinado, también han tenido que cambiar sus formas de vida. El sector rural se ha tenido que adaptar mucho antes de lo que probablemente nos tengamos que adaptar en las ciudades también. Primero no les había preguntado, pero ¿qué los trajo acá? ¿Qué los trajo al Maule? ¿Qué los trajo en este viaje? Que me cuente un poco, Mariano, de eso. Bueno, vinimos a conversar en un proyecto de crisis climática y el futuro de la agricultura, y tratar de pensar un poco qué acciones y qué formas de intervención se pueden considerar para, por un lado, repensar qué significa crisis climática, si las soluciones que se están pensando ahora a nivel institucional realmente apuntan a solucionar el problema o no. Sí, ahí, bueno, Adrián les puede contar un poco más de esa idea de mucho de lo que se hace simula que soluciona, pero no soluciona nada. Pero también, dado que reconocer un poco qué significa eso que se denomina la crisis existencial del cambio climático o el calentamiento global, ¿sí? Me parece que en los últimos 2 o 3 años eso empezó a adquirir un carácter mucho más concreto y también mucho más a convertirse en una emergencia, ¿sí? Por los efectos que se están viviendo y también porque actores muy relevantes en la construcción de políticas sobre crisis climática han empezado a decir, bueno, esto ya no podemos ignorar más el problema y hay que decir efectivamente qué es lo que va a pasar, y lo que dicen que va a pasar es realmente terrible. Entonces, una parte del diálogo con Adrián y con Julián es tratar de pensar tanto teóricamente como a nivel de qué actividades se pueden hacer desde la vida académica en relación con el activismo para ayudar a pensar esa nueva idea de futuro, alertar a la institucionalidad o a los actores institucionales que hay que pensar de otra manera y hay que empezar a desarrollar otro tipo de herramientas. Esa es básicamente es el pequeño granito de arena que tratamos de poner en torno a una discusión que realmente es muy urgente y al mismo tiempo está bastante invisibilizada todavía. Sin duda. Es un problema que está invisibilizado, pero acá en Chile ha empezado a conversarse un poco más a propósito de la COP25, que se va a desarrollar acá en el país a fin de año. Eso, de alguna forma, ha empezado a despertar a la población en esta temática, porque nosotros tampoco tenemos una formación de este tema. O sea, hace poco se hablaba de cambio climático, y cambio climático no sonaba tan mal. Las cosas cambian, no sé, parte de los ciclos de la tierra, qué sé yo, los ciclos del agua, pero ya dejamos de hablar de cambio climático y hoy día estamos enfrentados a una situación que es crisis climática. Y tú nos comentabas que van a pasar cosas así como muy, muy
compleja, muy mala. ¿Qué cosa si no tomamos o si las autoridades no toman de verdad medidas concretas y que no sean a corto plazo, que es lo que uno ve, que constantemente en la política todo está pensado en una mirada muy a corto plazo, muy electoralista también de nuestros políticos en general? ¿Qué va a pasar si no se toman medidas de aquí a 20 años, a 30 años? Mira, la respuesta más honesta a esa pregunta es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en los últimos 800.000 años de la historia de este planeta, la concentración de gases de invernadero en la atmósfera ha variado entre 130 y 300 partes por millón, que es una unidad que se usa para medir cuántos gases de invernadero, que son distintos gases, están concentrados en la atmósfera. Hoy ya estamos en más de 400 partes por millón, o sea que estamos muy fuera de ese rango de normalidad que es lo que ha existido los últimos 800.000 años. Los científicos dicen que el proceso actual de cambio climático, la última vez que hubo algo así en la historia del planeta fue hace 2 millones de años, durante una era geológica que se llama el Plioceno. Y los registros que hay gente, científicos, que se llaman paleoclimatólogos, que rastreando evidencia, por ejemplo, de capas de hielo, ¿no? Sacan muestras muy profundas, dicen que, bueno, la última vez que hubo un proceso similar a el nivel de aumento, digamos, del mar, llegó a puntos tales donde, por ejemplo, en la Argentina, habría quedado inundada la mitad de la pampa húmeda, ¿no? O sea que estamos hablando de escenarios realmente muy que cambian la geografía, que cambian. Evidentemente, al mismo tiempo, el sistema climático es un sistema tan complejo que es muy difícil predecir con alguna precisión qué va a pasar exactamente. Lo único que podemos saber es que nos estamos metiendo, digamos, desde un punto de vista desde una perspectiva de gestión de riesgo. Nadie elegiría el curso de acción que estamos tomando nosotros porque los niveles de riesgo son inaceptables, digamos, y no hay forma de poder gestionarlo porque no sabemos realmente en qué nos estamos metiendo. Estamos entrando en un territorio desconocido. Lo que queremos evitar es entrar en ese territorio desconocido, porque una vez que estemos ahí, estamos librados al azar, realmente. Es jugar a los dados con el planeta sin conocer las reglas, como dijo McNeil, que es un historiador ambiental del que estábamos comentando hoy en nuestra reunión con Mariano y con Julián más temprano. O sea, estamos realmente jugando a los dados con el planeta sin conocer las reglas del juego. Eso queremos evitarlo, y ese es el sentido de esta línea, de esta franja, que es medio científica y medio política, del límite que se pone de 2 grados centígrados o de 1,5 grados centígrados de aumento de la temperatura promedio a nivel global. Esto suena muy abstracto y para la mayoría de las personas que nos escuchan dirán, bueno, pero no está tan mal tener 1,5 grados más en invierno, claro, ¿no? Pero el problema es que esto no es así, no funciona así. Estas son medidas realmente estadísticas de promedio, global, como digo, y eso puede dar lugar a, no sé si alguno de los oyentes ha visto el último documental que hizo Leonardo DiCaprio, por ejemplo, sobre el cambio climático. Él entrevista ahí a un climatólogo que le dice, mira, lo más probable es que si llegamos a pasarnos ese 1,5, en Europa haya una nueva edad de hielo, por ejemplo. En la última edad de hielo, en Berlín, que es la ciudad donde yo vivo, había sobre la superficie de la Tierra una capa de hielo. ¿De cuánto crees tú de espesor? Ay, no sé. 3 kilómetros. 3 kilómetros. O sea, la mitad de la altura del Cerro Concagua, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo no digo que eso vaya a pasar, porque como dije recién, eso no lo sabemos. Ajá. Lo que sí sabemos es que ese es el nivel de variabilidad al que podríamos estarnos enfrentando. Entonces realmente tendríamos que preguntarnos muy, muy, muy en serio qué viene antes y qué viene después, sí, claro, cuando hablamos de acción climática eficaz, ¿no? Por ejemplo, el Acuerdo de París, que es el marco internacional existente en este momento para regular las emisiones de gases de invernadero, es un marco que la Agencia Internacional de Energía, en su informe de 2016, creo, 2015, no recuerdo, dijo que si se cumpliera al 100%, si todos los países honraran en un 100% sus compromisos, estaríamos generando un aumento de la demanda de electricidad a nivel mundial del 36%, si no me equivoco, lo cual ya nos estaría llevando
a un 2,7 grados de aumento en promedio. ¿Sí? Si se cumplen todo Si y se sabemos cumple que no todo se ha a cumplido. rajatabla, y de hecho sabemos que para que exista solamente un 50%, o sea, para tener miti, como diríamos, de chances de que podamos estabilizar esta concentración de gases de invernadero en la atmósfera en 2 grados centígrados, no se debería construir ni una sola planta de generación de electricidad más basada en combustibles fósiles a partir del año 2017. Claramente sabemos que eso no está ni remotamente cerca de lo que está ocurriendo. O sea que estamos realmente adentrándonos en un terreno extremadamente peligroso, donde bueno, realmente no hay conciencia ni por parte de la población, ni por parte de la dirigencia, de que aquí estamos jugando un juego extremadamente peligroso. O sea, estamos arriesgándonos a que el mundo como lo conocemos y a que la humanidad misma no sabemos qué pueda pasar en el curso de este siglo. Sí, claro. O sea, estamos poniendo en riesgo el futuro finalmente de nuestros hijos, de nuestros nietos, por no tomar las decisiones adecuadas, pero claro. Ahora bien, algo que quiero agregar a esto es que todo esto no lo estoy diciendo para ser alarmista, ni catastrofista, ni generar pánico. Digamos, nos repiten continuamente de que todavía estamos a tiempo de generar soluciones, y esto técnicamente es cierto. Lo que pasa es que para que podamos generar soluciones, tenemos que empezar a confrontarnos muy frontalmente, a mirarnos al espejo y a decir, bueno, ¿qué opciones tienen alguna chance realista de realizarse y cuáles no? Y cuando digo una chance realista, me refiero a realista no solamente en términos políticos, sino de que la eficacia de la acción nos lleve más o menos cerca de ese límite que la ciencia dice que es el límite que necesitamos respetar si queremos evitar entrar en este terreno peligroso. Y ese es un ejercicio de confrontación, de mirarnos al espejo, que por el momento no estamos haciendo, como sociedades, como sociedades occidentales modernas. No lo estamos haciendo porque implica cuestionar algo. Esto se relaciona con lo que dijo Mariano al inicio de la capacidad de volver a imaginar futuros, ¿no? En los años 60 y 70 se planteaba la problemática ecológica, recién se comenzaba a plantear, pero ya se planteaba en términos de una crítica civilizatoria también, ¿no? O sea, de problematizar nuestros modos de vida y de entender que la problemática ecológica está estrechamente ligada a nuestros modos de vida. Y con el tiempo eso se fue abandonando, se fue empezando a delegar la confianza, digamos, en que los problemas se van a solucionar a veces más en los estados, a veces más en las empresas, a veces más en la tecnología, ¿sí? Pero eso es lo que dije al inicio, ¿no? Llevamos 50 años apostando a las mismas cosas que no se están realizando, y estamos con el reloj que ya está marcando las menos 2 minutos. Entonces es hora de empezar a abrir el juego y volver a preguntarnos acerca de qué otros futuros son posibles, porque claramente los futuros a los que venimos apostando más bien no se van a realizar, porque no va a existir ese futuro. Claro, y de alguna forma también fuimos formados como en este futuro de tener todo, de tener acceso a todo acá en Chile. Somos muy toda esa tendencia de sentirnos bien porque tenemos acceso a lo que queramos, y esta posibilidad de poder comprar y satisfacer supuestas necesidades nos ha llevado también de alguna forma a presionar a que el modelo también te siga entregando más. Porque claro, uno puede decir, bueno, qué cambios podría hacer uno, digamos, uno que no está en la no es una autoridad política, ni tampoco mueve grandes masas. No sé, pienso en la Greta, esta niña, cierto, que yo creo que ha dado cátedra respecto de hablarle a la clase política, hablarle al empresariado y hablarle a la gente, a los jóvenes, que algo tenemos que hacer. Entonces ahí el rol del Estado en esto de también cambiar este modelo o buscar otra fórmula, me imagino que tiene un peso importante. Hay como... Eso es un reflejo del siglo XX. ¿Sí? Es un reflejo de pedirle al Estado que el Estado solucione. Porque tuvimos un Estado en gran parte de los países occidentales, tuvimos un Estado que se modelaba en torno a la idea del Estado de bienestar, y entonces gran parte y el Estado es el gran árbitro de las diferentes fuerzas sociales. Entonces
hay un reflejo político y un reflejo democrático de pedirle al Estado que solucione el problema. Y es muy difícil reclamar eso cuando lo que hablamos hace un rato, cuando los actores institucionales están formados con ciertos intereses y con ciertas prácticas que no son coherentes con dejar de pensar el desarrollo tal como se considera hasta ahora. O sea, lo que Adrián comentaba de los cambios que es necesario hacer, por ejemplo, a 2050 ya no tendría que haber más emisiones de carbono, y algunos hablan de empezar a capturar carbono, desarrollar tecnologías para tener menos carbono del que existe en la atmósfera. Ahora se captura de forma natural. Ahora se captura en forma natural, pero bueno, estamos deforestando bosques también, entonces todo eso. ¿Pero qué significa eso de no generar más emisiones de carbono? Eso significa cambiar todo el sistema de energía y también cambiar todo el sistema de producción de energía y todo el sistema agrícola. ¿Sí? Y eso es un cambio a nivel civilizatorio. Es un cambio que tiene todos los países, toda la economía tiene que cambiar para que podamos lograr eso. Y entonces me parece que más allá de solamente reclamar al Estado, el Estado tiene que tener un papel, pero tenemos que primero reconocer la tormenta perfecta en la que estamos, ¿sí? Que es parte de lo que tú mencionabas. Estamos viviendo en un mundo donde la economía se basa en una idea de crecimiento ilimitado, en un planeta que tiene límites finitos, donde al mismo tiempo vivimos una revolución digital o revolución de la información, donde todo el mundo tiene acceso a la información, entonces es mucho más natural para cualquier persona, para cualquier ciudadano, querer consumir lo que consume otra persona, porque lo ve, porque hay un efecto de imitación natural. Y al mismo tiempo ese acceso a la información nos hace desconfiar o criticar tanto el papel de los expertos como las soluciones que provee el Estado. ¿Sí? Entonces, esa tormenta perfecta implica un desafío doble, porque tenemos que cambiar toda la economía en menos de lo que tardás en pagar una hipoteca para comprar una casa. Sí, en menos de 25 años tenés que cambiar toda la economía. En un mundo donde no nos podemos poner de acuerdo si qué tipo de democracia queremos tener o qué tipo, no sé, qué tipo de sistema representativo, o incluso si queremos tener empresas públicas o no queremos tener empresas públicas, qué cantidad de impuestos queremos tener. O sea, no nos ponemos de acuerdo en esas cosas relativamente pequeñas, pero en realidad tenemos que pasar eso y empezar a generar consenso sobre, oigan, si no empezamos a poner objetivos más ambiciosos, no vamos a tener planeta para poder vivir. ¿Sí? Y me parece que tú la mencionaste a Greta Thunberg y a otros actores, otros activistas y otros movimientos, y me parece que ellos tienen un papel muy, muy interesante y muy importante ahí, de empezar a hablar con una voz mucho más clara de cuáles son los peligros que tenemos. Y esa es una primera cosa que hay que empezar a hacer. ¿Sí? No callarse. Bueno, hay una sequía en este momento en Chile, y esa sequía está relacionada con ciertos fenómenos climáticos y también con ciertos modos de producción, y si no se cambia eso va a empeorar. Exactamente. ¿Sí? Y eso es un primer paso para situar el problema y empezar a darnos cuenta de que ese problema es algo que no pueden solucionar las empresas, pero tampoco puede solucionar solo el Estado, y tampoco pueden solucionar solo las ONGs. Entonces ahí, cuando hablamos de la idea de reclamar el futuro, bueno, necesitamos que, por ejemplo, los economistas empiecen a pensar otro tipo de economía, que las soluciones de la economía neoliberal ni siquiera las del estado de bienestar son adecuadas para pensar cómo hacer una transición hacia una sociedad basada en energías que no dependan del uso de combustibles fósiles. ¿Sí? Entonces hay que repensar el rol del Estado, repensar el rol de las organizaciones sociales, repensar el rol de la ciencia. ¿Sí? Y no es para nada una tarea fácil, pero hay que empezar por algún lado.
Sin duda. Nos dejaron acá un mensaje, Jorge Muñoz Candia dice, gracias, muy buen programa, y hace un comentario. Nuestra realidad es que nuestro país está siendo gobernado por empresarios que juegan a la política, por lo tanto ellos no van a producir los cambios. Somos los ciudadanos quienes debemos construir la política con conciencia social. Le enviamos saludos ahí a Jorge que nos deja ese mensaje y esa reflexión justamente con respecto a lo que estamos hablando, que se necesita la voluntad de muchos. O sea, no es solo un par. Digamos. Además que lo conversábamos con Julián cuando estuvo en el programa la vez pasada acá, que también aquellos que emiten, que más contaminan, digamos los países más grandes, que más contaminan, Estados Unidos, China, Rusia, no son necesariamente los que hoy día justamente se están viendo afectados por la crisis climática, y vemos como otros países sí son hoy día mucho más vulnerables de todo este cambio que se está produciendo. ¿Qué podemos esperar, digamos, de estos cambios, de este pensar en el futuro respecto de estos países que uno ve que actúan de forma tan displicente y pensando, claro, en intereses muy vinculados a las riquezas económicas? Es difícil saber qué podemos esperar de estos países. Claramente, tomamos el ejemplo de Estados Unidos. Hoy el gobierno de Trump tiene una política muy explícitamente negadora del fenómeno, digamos, de la crisis climática. Pues si tú te fijas la política de Obama, que si bien retóricamente sí reconocía el problema y hubiera firmado, seguiría siendo país firmante del Acuerdo de París y demás, tampoco es que produjo resultados realmente, ¿no? Entonces ahí volvemos un poco a lo que decía Mariano, que el Estado, como lo pusiste muy bien, es el gran árbitro de los intereses, digamos, de la constelación de los intereses y de las relaciones de poder en la sociedad. Y cuando hay intereses tan fuertes creados y contrapuestos y fragmentados, es muy difícil esperar esta solución del Estado. No repetir eso simplemente porque creo que es una idea muy fuerte. Eso no exculpa, digamos, al Estado de su responsabilidad, pero sí nos hace un poco más sobrios en nuestras expectativas respecto de lo que podemos esperar que provenga del Estado en términos de soluciones, ¿no? Julián y yo sacamos hace poco este libro aquí, no sé dónde está la cámara, pero lo muestro por si lo ven, que se llama Desarrollo non sancto, y el subtítulo del libro, en realidad la clave de qué se trata, es la religión como actor emergente en el debate global sobre el futuro del planeta. Y muéstralo por favor. Y un poco el punto de partida de este libro es justamente esto que estamos diciendo, que los actores de los cuales nos hemos acostumbrado a esperar soluciones nos han fallado realmente hasta ahora, ¿no? Y se plantea aquí a partir de un impulso muy concreto que fue en la Iglesia Católica en particular a nivel mundial con el papado de Francisco. Existe esta ambición, esta intención de impulsar, digamos, una agenda de cambio social basada en la idea de ecología integral, ¿no? Ese, fue un documento de 2015 del Papa Francisco, de la encíclica Laudato Si, pero no es letra muerta, ¿eh? Uno lo ve actuante en una cantidad de iniciativas a nivel mundial, pero, por ejemplo, muy concretamente en la cuenca del Amazonas ahora, que es una región muy grande, con una población de 40 millones de habitantes, la población que tiene toda la Argentina, por ejemplo. Hay una red eclesial panamazónica, se llama REPAM, que que presta, digamos, apoyo organizacional y financiero a comunidades, comunas, también obviamente el actor político no está ausente, y una cantidad de actores, digamos, territoriales que están basados en la cuenca del Amazonas para resistir el avance de la frontera extractiva en el Amazonas, ¿no? Entonces ahí uno ve a la Iglesia en un rol muy diferente, muy atípico para lo que estamos acostumbrados a esperar de la Iglesia, ¿no? Esto, por supuesto, puede cambiar y son vientos, ¿no? Son corrientes que aparecen, pero en este momento parece haber una especie de impulso para eso y para mí es la excusa, digamos, para pensar en otras posibilidades, en otros actores, en otras formas de hacer cosas, ¿no? O sea, las religiones institucionalizadas a nivel global
presentan un potencial como actores, más allá de que siempre cuando se habla de esto, el rol de la religión en la sociedad y qué sé yo, siempre hay una controversia, ¿no?, en torno a, bueno, la religión no tiene que ser política. Claro, pero ahí hay una idea muy, muy preclara, muy lúcida, creo yo, que formuló un sínodo en la iglesia alemana, que es donde yo vivo, en Würzburg, que dice: la iglesia no está para hacer política, pero sí está para hacer la política posible. O sea, está para crear las condiciones de posibilidad para que exista algo así como un diálogo, un discurso y una capacidad de articulación, ¿no?, en la sociedad. Y yo creo que ese es un rol que la iglesia, además de tener la vocación de cumplirlo, tiene la estructura necesaria para cumplirlo, ¿no? Porque el nivel de penetración, digamos, de la religión organizada a nivel global es solo comparable con Microsoft y Coca-Cola, yo creo. Pero a diferencia de Microsoft y Coca-Cola, las religiones están menos, intrínsecamente al menos, están menos ligadas con intereses particularistas, ¿no? Hay una vocación y digamos, y la independencia del poder económico político es relativamente mayor, de manera tal que uno puede esperar de ellos que defiendan el interés general, ¿no? Y por supuesto, además, digamos, hay una llegada, digamos, a un nivel de formación de subjetividades de las personas, ¿no?, en valores, en éticas y también en prácticas, ¿no?, porque son espacios donde se desarrollan prácticas, que podría, si se orienta, digamos, hacia este ideal de una ecología integral, podría dar lugar a cambios importantes y a nivel macrosocial, sin necesariamente entrar en esta dinámica que dice Mariano de la queja, el reclamo y digamos, que es el caminito que habitualmente estamos acostumbrados a pensar, ¿no? El agua siempre va por el mismo surco, ¿no? Cuando hay un surco hecho, el agua va por ahí, y estamos acostumbrados a pensar que esto tiene que venir de otro lado, pero bueno, en eso consiste un poco este ejercicio de imaginación que nos proponía Mariano al inicio. Decir, bueno, pensemos el futuro de otra forma, con otras dinámicas, con otros actores, y bueno, y esta es solo una propuesta, un grano de arena más para contribuir a esta discusión. ¿A quién le habla ese libro? Le habla al público en general, pero evidentemente le habla muy en especial a los actores que ya están trabajando en esta línea, ¿no?, en intentar impulsar un cambio, intentar impulsar una transición socioecológica, y que a veces se encuentran un poco atrapados en esta jaula de la imaginación, ¿no?, que no nos deja pensar en alternativas, ¿no? Y alternativas existen. Hay un pensador portugués, Boaventura de Sousa Santos, que dice que alternativas hay suficientes en el mundo, que nuestro problema es que necesitamos desarrollar la capacidad de pensar de forma alternativa acerca de esas alternativas. O sea que tenemos que cambiar la mirada, ¿no? No es que no existan opciones, opciones hay. Lo que necesitamos es aprender a verlas, ¿no? Ese sería el mensaje. Y creo que por eso este libro es relevante especialmente para organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, por supuesto también agencias del Estado, etcétera, todos los actores que están intentando pensar esta transición, que tienen al menos la voluntad cívica, política de hacerlo, y que a veces no ven, digamos, otras vías. Bueno, aquí pueden de repente encontrar una fuente de inspiración, ojalá. Me contaban al inicio que van a hacer un lanzamiento en Santiago este día jueves. El lunes próximo, el lunes 14 de octubre, sí, tenemos un lanzamiento por la mañana o al mediodía, ¿no? A las 12 del mediodía. En la Academia de Humanismo Cristiano es al mediodía y a las 4 es en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica. Perfecto. Hay dos lanzamientos entonces que se van a desarrollar en la ciudad de Santiago. Por lo pronto vamos a estar atentos igual cuando sea el lanzamiento acá en Talca. Habrá uno en Talca posteriormente. Sí, por supuesto, para poder invitar, ¿cierto?, a todos nuestros auditores que puedan ir a conocer este libro, conocer esta idea y a lo mejor profundizar un poco más en lo que nos estabas comentando. Son las 18:40. Ya han pasado 40 minutos de esta conversación. Pasa rápido. No nos dimos cuenta cómo pasó el tiempo. Le voy a comentar a todos mis auditores que estamos conversando con Mariano Fressoli, él es investigador de CONICET, y con Adrián Belling, él es investigador asociado de Flaxo Argentina. Son dos destacados investigadores que están acompañándonos acá en la región del Maule y que vinieron a visitarnos a la radio entonces para conversar algunos temas. Ustedes vinieron porque se va a desarrollar un conversatorio acá en la ciudad que está enfocado particularmente en el tema de crisis climática y agricultura, ¿sí?
¿Qué temas van a tocar ahí, se van a profundizar? Pensando también en que estamos en una región que tiene un potencial agrícola enorme. Muchas veces se ha hablado de parte de las autoridades que Maule alimenta al mundo, eso tiene claramente un costo. ¿Cómo se va a enfocar entonces esta conversación que van a tener acá y que van a poder compartir y que es una convocatoria abierta además? Puede participar. Sí, el día jueves persona. a las... Sí, ¿puedo hablar? Por supuesto, sí. El jueves a las 5, justo hoy día cambió la sala, así que aprovecho de hacer el update. El jueves 10 a las 5 en el campus San Miguel, campus de la Universidad Católica del Maule, San Miguel, en la sala 37, en el edificio de aulas. Entonces estará Adrián Belling, estará Mariano Fresoli y viene un tercer invitado, así que todos bienvenidos. Perfecto, vamos a estar invitando entonces a toda la gente que nos está escuchando para que pueda ir a conocerlo y a conversar con ustedes. Y cuéntame entonces, ¿por qué la crisis climática y la agricultura es uno de los temas que ustedes están trabajando y tú en particular eres investigador, me imagino que en esta área? Bueno, relacionado con esta área, en realidad yo trabajo más temas de lo que se llama ciencia abierta, que son formas de producir conocimiento, evitando todas las barreras y todos los secretos que atañen a la ciencia tradicional. O sea, utilizando, básicamente es ciencia abierta, para decirlo de forma rápida, es usar las mismas herramientas que se utiliza para producir Wikipedia, ¿sí? Es como hacer ciencia basada en el modelo de Wikipedia, para hacerlo de manera muy rápida. Pero, bueno, Wikipedia es el cuarto sitio web más visitado del mundo. Entonces, y eso es todo un sitio colaborativo, ¿sí? Entonces la idea es aprovechar la potencia de la colaboración para resolver los problemas que nos aquejan y, bueno, la crisis climática es el problema más grande que enfrentamos, entonces cómo las herramientas de colaboración abierta pueden contribuir a eso es el tema que a mí me interesa investigar. Y me parece que hay mucho para hacer ahí. Y digo, para salir del tono catastrófico, que está bien señalar los problemas que tenemos, pero también las fortalezas que existen en nuestro mundo. Y vivimos una era muy privilegiada en términos de acceso al conocimiento y de acceso a la información, ¿sí? Yo en 2004 hice una maestría en Inglaterra, en una de las mejores universidades de Inglaterra. Y cuando no conseguía un artículo de un libro tenía que pedirlo a la biblioteca y eso tardaba 2 semanas o 3 semanas, o tenía que ir moverme a otra biblioteca o otra ciudad. Y ahora tú puedes acceder a prácticamente cualquier artículo científico, ¿sí? Hay un sitio web que se llama Sci-Hub que no es legal, pero que te permite acceder a 76 millones de artículos científicos y que visitan 400.000 personas por día. Y eso significa que básicamente que casi toda la producción desde el año 2000, toda la producción científica del año 2000 hasta la actualidad está disponible para que cualquier persona pueda acceder a ello. Y eso, digo, es totalmente diferente de lo que pasó incluso en el siglo XX, ¿sí? Y eso nos da muchas herramientas para empezar a pensar soluciones para la crisis climática, para pensar soluciones para modificar el tipo de alimentación que queremos tener. Y también nos permite vislumbrar qué es lo que sería una agricultura donde todos los que son productores de alimentos, tanto en los productores rurales como en los productores urbanos que tienen su huerta, ¿qué pasaría si toda esa gente colabora en la producción de información y comparte el conocimiento que tiene sobre la producción de alimentos? ¿Sí? Y ese es el modelo, me parece que los activistas que están trabajando con herramientas de ciencia abierta y de tecnología abierta quieren lograr, ¿sí? O sea, cuando uno piensa en productores, por ejemplo, en Argentina el cultivo más exportado es la soja, pero los productores de soja son miles de productores, pero no son tantos como los productores de agricultura familiar. En Argentina hay más de 200.000 productores de agricultura familiar, ¿sí? Y son muchos más que los productores de soja. La pregunta ahí es no pensar en los problemas que tienen, sino en pensar la riqueza que tiene, y cambiar la pregunta. Entonces ahí cambias la idea de futuro. Entonces, ¿qué pasaría si todos esos productores están conectados y comparten su conocimiento y comparten sus herramientas y producen información para mejorar los cultivos y para mejorar el riego y para mejorar el uso de fertilizantes y otros insumos, ¿sí? Y ese es el modelo, me parece que uno tiene que apuntar. Si realmente, si tomamos en términos literales la necesidad de pensar colectivamente la crisis climática, eso significa que
cada persona que en el caso de la agricultura participa produciendo o consumiendo la agricultura, es productora de, no solo consumidora, sino también productora de conocimiento y que pueda aportar a las soluciones. Entonces, ese es el desafío de lo que yo trabajo en Ciencia Abierta en relación con la agricultura. Perfecto, y es como también la invitación o la motivación que traes acá a la región, donde justamente hay un grupo importante también de productores más pequeños, que aún se mantienen trabajando colaborativamente en algunos casos y en otros, la verdad es que más bien individuales, como personas individuales. Exactamente, ahí me parece que hay, digo, si uno piensa ¿cuál es la frontera de la política agrícola? La frontera de la política agrícola no es hacer que las producciones de monocultivos sean más eficientes, porque eso va a implicar que consuman más agua, que se haga más deforestación, ¿sí? Sino tratar de hacer una agricultura mucho más diversa y mucho más diversa no solo en términos del cultivo, sino o de la ganadería, sino de los participantes en esa producción. ¿Sí? Porque los desafíos que tenemos es, por ejemplo, cómo hacer agricultura sin usar petróleo. ¿Sí? Eso significa no solo la energía para la maquinaria, sino también muchos de los insumos que se utilizan en la producción agrícola. Y ahí vamos a tener mucho conocimiento local de los productores, conocimiento indígena, ¿sí? Y también conocimiento científico. ¿Sí? Y necesitamos empezar a pensar cómo vamos a combinar ese conocimiento, ¿sí? Para que todas las personas que participan también lo puedan hacer de una manera que no replique un modelo de apropiación cultural o un modelo de explotación cognitiva, de que alguien es dueño del conocimiento y dispone de ese conocimiento, porque si no estaríamos replicando el mismo modelo que tenemos ahora que nos llevó a esta crisis. Bueno, justamente como en esto de buscar los nuevos caminos, de construir nuevos caminos también, estamos todos convocados de alguna forma. O sea, acá en nuestra región hay que pensar en un desarrollo que sea sostenible. Lo hablábamos con Julián también, que decía que ya no podíamos seguir sosteniendo lo insostenible. En esos diálogos que ustedes tienen con gente del mundo de la agricultura, hay algunos, se está pensando en estos cambios de producción, se trabaja con la universidad en conjunto para desarrollar tecnologías a lo mejor que permitan generar nuevos modelos de producción, por ejemplo. Mira, en eso Mariano tiene muchísima más experiencia que yo, pero y recién él nos comentaba un poco cuál es el horizonte que él ve para pensar en un modelo de desarrollo que sea diferente al convencional, ¿no? Y volvemos al tema de la jaula de la imaginación. Porque normalmente cuando pensamos en desarrollo, en inclusión, ¿en qué pensamos? Pensamos en que hay que de alguna forma convertir a los agricultores que están en la agricultura familiar a proveedores de una larga cadena de agricultura industrializada, orientada a la exportación, ¿sí? Con lo cual los hacemos vulnerables a fenómenos como el que comentamos más temprano de la gran hambruna 2007-2008, ¿no? Donde al final esta gente es la primera que sufre cuando hay una gran crisis y quedan, como se dice en Argentina, en la pampa y la vía, ¿no? No tienen ni el poder adquisitivo en términos monetarios, ni la capacidad de producir en términos de garantizar su subsistencia, ¿no? Entonces hay que pensar en otra forma de desarrollo que implique otra forma de inclusión. Y me parece que el ejemplo que dio Mariano es muy bueno. Es una forma de incluir, de desarrollar, de garantizar una buena vida, digamos, para un montón de gente que todavía apuesta, digamos, a una forma más tradicional de agricultura, pero que quizá tradicional no es una buena palabra porque da la idea como un retroceso a algo del pasado, ¿no? Y lo interesante es que hoy contamos con herramientas tecnológicas, por eso cuando decimos tecnología no estamos hablando de que sea siempre un problema o que sea un enemigo. Lo que es un problema es cuando delegamos nuestra capacidad de pensar y de imaginar y nuestro potencial, digamos, de imaginar políticamente otros futuros en el automatismo tecnológico, ¿no? Lo que podemos llamar un mesianismo tecnológico. Eso es un problema, pero cuando utilizamos la tecnología disponible como herramienta orientada por una imaginación sazonada, digamos, en la reflexión colectiva, en la reflexión crítica, en el entendimiento de cómo una cosa encaja con otra, puede ser una enorme herramienta. Y creo que el caso de la ciencia abierta es un muy buen ejemplo para mostrar
cómo se puede, en lugar de pensar en eliminar la agricultura campesina e integrarla a una agricultura industrializada, a darle posibilidades para que se desarrollen sus propios términos, desacoplándola quizá de esta idea tan metida que tenemos en la cabeza de que a todo el mundo tiene que ser parte de una gran economía globalizada. De repente la mejor forma de garantizar una buena vida y una soberanía alimentaria para mucha gente en muchos lugares del mundo es simplemente poniendo a su disposición estas herramientas para que puedan seguir haciendo lo que están haciendo de una forma mejor, más eficiente, más sustentable y más conectada, ¿no? En redes más grandes que ayuden, digamos, a redes de solidaridad, pero también redes de coproducción, ¿no? Que les permita tener una mayor resiliencia también frente a las crisis. Exactamente. Y en ese sentido, bueno, vuelvo a la política pública, pero ¿qué rol juegan también? Porque de alguna forma igual el mercado, que nunca se ha autorregulado, por supuesto, tiene un rol clave, evidentemente, en todo esto. Por ejemplo, acá en la región del Maule, el 70% de la producción de uva del país se concentra en esta región, pero los grandes productores, las empresas grandes, Concha y Toro, San Pedro, etcétera, le compran al productor chico y ellos colocan un precio de uva que es bajísimo. A muchos productores el valor que le pagan por el precio de la uva no le alcanza ni siquiera para pagarle a los trabajadores, ¿cierto?, que manejan este tema y los ayudan en su trabajo. Entonces, ¿cómo también la política pública puede influir en esos espacios en donde se pueden generar más trabajos colaborativos también? Me parece que todos los países de América del Sur en general tienen algunas instituciones que pueden canalizar políticas públicas, tanto del lado de la ciencia como del desarrollo tecnológico, y que hasta la década del 70, 80, ¿sí? Fueron clave en la Revolución Verde, ¿sí? Más allá de los problemas que eso produjo, en desarrollar bienes públicos, ¿sí? Lo que ahora llamaríamos bienes comunes, pero bienes públicos, insumos, tecnología, semillas, ¿sí? Y eso, digo, a partir del neoliberalismo se fue perdiendo, ¿sí? Entonces, una cosa que se puede hacer del Estado es empezar a recuperar esas capacidades con un modelo más a tono con la revolución digital, ¿sí? Entonces, uno de los problemas que tenemos ahora es que cuando se habla de Estado de emprendedores, invertir fondos públicos en desarrollar tecnología para que después se licencie a una empresa. Entonces todo el esfuerzo público termina siendo cooptado por una empresa. Entonces, una forma de cambiar eso es, bueno, por ejemplo, desarrollar insumos abiertos o en el caso de Argentina lo que está tratando de hacer es un modelo de semillas abiertas, donde la posibilidad de desarrollar la semilla, ¿sí? De desarrollar semilla nueva a partir de la investigación, tenga una licencia abierta y eso impida que una empresa pueda patentar esa semilla, ¿sí? Eso es una realidad en la cual más del 60% de las semillas que se venden en el mundo, las semillas genéticamente modificadas, de soja, por ejemplo, o maíz, está dominada por 3 empresas, ¿sí? Entonces, en ese contexto de concentración, eso genera un montón de problemas, ¿sí? Por ejemplo, acelera la tendencia al monocultivo, hace que la alimentación termine dependiendo de 4 o 5 cultivos a nivel mundial. Bueno, cómo aprovechar las capacidades estatales, pero también en conjunto, como decía Adrián, con otros actores, pensando en términos de producir con los agricultores, pero también con no solo los agricultores rurales, sino también los urbanos. ¿Cómo desarrollar ello? Y cuando hablamos yo vuelvo a esta idea de repensar lo colectivo, ¿sí? Cuando hablamos, si queremos pensar soluciones colectivas, tomemos literalmente qué significa tener un pensamiento colectivo, una inteligencia colectiva, ¿sí? Lo interesante de Ciencia Abierta es que hay un montón de ejemplos de que nunca se sabe qué puede aportar una persona que no es experta sobre un campo. O sea, el modelo de producción de conocimiento hasta el siglo XX ha sido de que los expertos dicen cuál es la solución, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando metemos personas que vienen con otras ideas o con otra cabeza a pensar un problema y lo piensan de manera novedosa, ¿sí? Y lo hacen voluntariamente, no lo hacen forzados, ni lo hacen porque su salario depende de eso. La creatividad, ¿sí? Juega un rol. Claro, ahí aflora la creatividad. Sí, claro. ¿Sí? Y bueno, es para otra charla, pero hay un montón de ejemplos donde se ven, en caso de Ciencia Abierta, ¿sí? Como personas que vienen con nuevas ideas
aceleran la resolución del problema. ¿Sí? Y eso es, me parece que quizá el papel del Estado, o lo que podemos pedirle al Estado que empiece, las instituciones estatales, que son también muy diversas y con diferentes intereses, es, bueno, necesitamos, al menos para ciertos ámbitos dentro de la agricultura, empezar a pensar, sobre todo para los pequeños agricultores, empezar a pensar soluciones que no dependan solamente de cierto tipo de experticia o de cierto tipo de apropiación del conocimiento. ¿Sí? Y ahí el modelo abierto me parece que es un principio de experimentación que permite llegar a soluciones más adecuadas. Muy interesante lo que nos están contando y nos quedan solo 3 minutos de programa. Solo 3 minutos se nos pasó volando. Sí, Julián Van Holst lo vamos a saludar porque me preguntaron nuevamente dónde va a ser la charla que van a dar para que por favor pueda repetirlo. Va a ser el jueves 10 a las 5 en la sala 37 en el edificio de aulas en el campus San Miguel de la Universidad Católica del Maule. Perfecto, la información va a estar pública también ahí en la página web de la Escuela de Sociología. De la Escuela de Sociología para que lo sigan. Las actividades por la fanpage del Facebook de la Escuela de Sociología. Puede que haya Twitter y todo esto, no lo sé, pero por el Facebook ahí sí se difunde la información y se actualizó ahora, claro, el afiche y la información para la sala. Pero es cerca de la sala donde estaba, en todo caso, sí que los que llegan van a estar dirigidos hacia la sala. Pero jueves 10 a las 17 en la sala 37, edificios de aulas, Campus San Miguel. Y claro, esta conferencia La agricultura en la encrucijada, crisis ambiental y futuro de la producción agrícola, con Adrián Belling, Mariano Fresoli y con Javier Vitale. Perfecto. Esta es la invitación entonces, esta invitación abierta para que puedan conversar, puedan hacer preguntas también, se atreven y a lo mejor llevar con esto del conocimiento abierto, probablemente puedan surgir buenas ideas ahí entre la gente que pueda llegar a escucharlo. Mariano, para que te despidas de todos nuestros auditores de Ángeles o Demonios, el micrófono es para ti. Bueno, muchas gracias por la conversación y me parece que voy a aprender mucho de esta estadía en Chile y también me lleva esta impresión de que hay muchas cosas urgentes como lo que hablaste tú de la sequía aquí y sobre todo y que a partir de esas cosas tenemos que empezar a pensar cómo nos ayudamos entre nosotros. Estamos muy cerca, tenemos problemas muy parecidos entre Argentina, Chile, Brasil. Tenemos que recuperar esa potencia del pensamiento latinoamericano. Entonces estas visitas me parece que ayudan a reconstruir eso. Muchas gracias. Adrián, para que te despidas también de todos los auditores de Ángeles o Demonios. Bueno, al igual que Mariano, agradecerte a ti, Natalie, por la invitación. Y para agregar a esta reflexión, simplemente coincido con lo que ha dicho Mariano en su totalidad, para agregar simplemente también el privilegio que es tener aquí también financiado por CONICYT una semana internacional, que es una semana completa, que tenemos la oportunidad de estar aquí intercambiando con gente que está en el campo, que son reflexiones paralelas pero a veces desconectadas, y que esto también es un pequeño laboratorio, digamos, de ciencia abierta, donde entre distintas personas que estamos tratando de pensar las mismas cosas, encontramos formas de articulación y nuevas ideas que surgen de la combinación de estos esfuerzos separados, ¿no? Entonces creo que es un enorme privilegio, estamos encantados de estar aquí y bueno, agradecer nuevamente también a nuestros oyentes por acompañarnos. Que tengan una muy buena estadía, les tocaron muy buenos días acá en nuestra región del Maule. Julián, despídete también porque estás ahí participando. Espero volver en otra ocasión. Gracias a ti por la invitación, por el interés en la temática. Espero, claro, que con otras novedades volver a conversar ahí contigo en Ángeles o Demonios. Cuando lancen el libro. Claro, ahí vamos a ver, ojalá que la iglesia se comporte como ángeles, Claro, a la altura de la situación. Esa pregunta abierta. De todas maneras, 19 horas nos vamos. Cariñosos saludos a todos quienes nos estuvieron escuchando a través de la 103.9 y a través de Radio El Lautaro 970 AM. Nos encontramos ahora el miércoles y espero volver con mejor voz. Se despide Natalie Rojas. Chao, chao. En el 103.9